Nuestra lección. Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por bendecirnos en este día con tu amor, con tu misericordia. Ponemos en tus manos nuestra vida espiritual y reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que te hemos ofendido con pensamientos malos, acciones malas, palabras malas, pero gracias mil por mostrar misericordia hacia nosotros. Y te pedimos, Señor, por Camilo, para que le ayudes en su salud, que sea todo conforme a tu voluntad. También oramos por nuestro hermano Félix, que también ha estado un poco enfermo. Ayúdale, fortalécele. Igualmente por Carola, que también ha estado enferma, para que le ayudes y le fortalezcas. Y bendice a Sandra, que hoy no puede estar con nosotros. Pero te pedimos, Señor, por nosotros, para que podamos seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces dentro de esta parte de la soteriología, recuerden que la soteriología es una materia muy grande. Ya hemos hablado de las obras, hemos hablado de la fe, hemos hablado también acerca de la diáfora, hablamos de la oración. Hoy vamos a hablar cómo la vida cristiana es la vida bajo la cruz, pero la vida de esperanza. Y esto es muy importante porque yo creo que ustedes se encuentran con muchas personas o cuando uno está empezando a enseñar en la Academia Cristo o tal vez ustedes llegaron con ideas del evangelio social, cómo las personas dicen de que realmente pues al ser cristiano no vamos a tener enfermedades, ni dolores, ni nada de las circunstancias difíciles que vivimos. Y eso realmente muestra un problema y el problema que nos muestra es un problema donde, si ustedes notan, mucho de la falsa doctrina está conectada con la filosofía, con lo que piensa el hombre, porque la filosofía siempre ha estado afectando lo que sucede con el hombre, estudia qué pasa con el hombre, cómo piensa el hombre, qué hace el hombre. Entonces nos encontramos con que los filósofos a veces dan muchas interpretaciones de algunas cosas, pero hay teólogos que se han pegado a esto, como por ejemplo San Agustín, que él es el teólogo principal del catolicismo romano y él es filósofo y tiene mucha filosofía y muchas cosas que vienen. Por eso a veces escuchamos, por ejemplo, lo del libre albedrío. También eso viene de una corriente filosófica o cosas así. Pero el mundo cristiano eso no lo sabe. Cuando nosotros estudiamos más la doctrina, nos damos cuenta que mucho de la falsa doctrina está conectado con la filosofía. Acuérdense cuando Pablo fue a Atenas. Pablo les dijo a los atenienses, les voy a hablar de este Dios desconocido, ¿se acuerda? Y bueno, ellos quisieron escucharlo, pero cuando Pablo les habló de la resurrección, eso sí no les gustó a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro pensamiento sobre la resurrección. Y es ahí donde empieza la falsa doctrina. Y si usted quiere investigar una falsa doctrina, te puedo asegurar que vas a encontrar los orígenes en la filosofía o en el pensamiento del hombre. Es de donde viene eso. Por eso, muchos tienen en su mente que cuando llegan a la vida cristiana, pues vamos a tener una vida exitosa, sin dolor, sin sufrimiento. Eso es lo que muchos creen y eso es lo del evangelio social. El mejor ejemplo de esto en la Biblia es el libro de Job. Y Julio, que le gusta tanto el libro de Job, lo menciona mucho. Y como los tres amigos de Job creían que Job tenía un pecado, que no se había arrepentido. Y toda la conversación de ellos se va acusando a Job y diciendo por qué él había pecado, ¿cierto? La Biblia usa la palabra cruz y recuerden que
nos dice en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues la cruz en el sentido estrecho tiene que ver con todo lo que sufre el cristiano por causa del Evangelio. Entonces, todo lo que sufrimos por causa del Evangelio. Entonces, cuando decimos no a un pecado, eso nos trae problemas. Cuando ya dejamos de reunirnos con ciertos amigos que teníamos ciertas prácticas, pues eso nos ha traído problemas con esos amigos. O con la familia que empieza a criticar porque ya no compartimos cosas como antes. Entonces, ¿y qué eso que nos trae? Problemas, persecuciones. Vamos a buscar Hechos 4:22. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Hechos 4:22? Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. Muy bien, entonces, ¿cuál es el punto que nos dice este pasaje que nos quiere mostrar? Como los apóstoles hicieron milagros de sanidad, entonces muchos creen que este texto es prescriptivo, todos tienen que hacer esos milagros. Y realmente no, nos está contando que hubo una sanidad y que este hombre fue curado. Pero sabemos por qué lo hicieron. Hicieron esto sencillamente porque era la manera de expandir el reino de Dios, de mostrar el poder de Dios. Pero no hay un mandato para nosotros de que hagamos milagros. Entonces, ese es un problema que vemos que existe con muchos que leen versículos como estos. Entonces, ese hombre fue curado. Entonces, es una prueba de que no necesitamos o que no hayan problemas de salud, como por decir algo en cuanto a la cruz. Juan, Pero la iglesia de la prosperidad, estos versículos son los que usan sí, para decirle a la iglesia, sí, mira, tú vas a ser sanado. Y bueno, hay hermanos que se los meten tanto en la cabeza, sí, que ellos al final de cuentas desafían la enfermedad. Por ejemplo, yo conocí un hermano, sí, tenía diabetes. Entonces, él le dijeron que ya oraron por él y le dijeron que ya era sano. Entonces él dijo, yo no, yo ya estoy sano. Y tomó coca, 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 coca. Pues ahora es, terminó más mal. Entonces es ahí a donde yo a veces le digo y le platico, le digo, mira, porque él todavía sigue buscando esa denominación. Entonces le digo, no, le digo, mira, es por acá, es así. Y le empiezo a platicar. Es que allá pues nos dicen que lo que dijo hace rato, no sufrimiento, físicamente, económicamente, en todos los sentidos, ¿no? sí, Entonces, pero le digo, y luego dicen, no, pues es que somos profetas, Dios nos habló, nos dice esto, y pues es cosa que no, así ¿sí? es. Le digo, a ver, hermano, tú que cuántos años llevas ya, y te ha hablado Dios. No, pues no, le digo, ahí está el otro hermano que se levantaba, porque hasta se enfermó. A las 2 de la mañana se levantaba a hacer oración arriba a su azotea, ¿sí? Y no, pues, y él quería sacarse la lotería, Mm. ¿sí? Dice, no, ya Dios me reveló, ya me dijo qué número de la lotería. Fue, lo compró y no. Luego el pastor también le dijo, ¿sabes qué, hermano? Ahora sí, ten este es el número y con este vas a ganar. Nunca. Es lo que quería yo compartir, hermano. Que nos den el número para jugar mañana. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud
frente a las personas que nos persiguen, porque sabemos que es algo muy difícil que pasa en nuestras vidas. Pues ya sabemos que cuando nos calumnien, cuando pasamos todos estos momentos de la cruz con otras personas, nosotros ¿qué vamos a ofrecer? Pues la Biblia nos enseña que ofrezcamos oración, ¿cierto? Y, y esta oración es orando por el malvado. Nosotros ofrecemos pues perdón, pero sabemos que el perdón lo hay cuando la persona pide el perdón, ¿cierto? Pero nosotros no somos gallitos de pelea, ni cazapeleas, no, no hay necesidad. Si alguien, usted ve que viene esa persona y usted se cambia de cera porque esa persona nos provoca o sabemos que siempre nos quiere empujar, pues cambiar de cera es muy buena idea, ¿sí? Eso no importa lo que digan, lo que griten, eso no importa. Entonces, la fortaleza para hacerlo, ¿de dónde viene? De algo que usted y yo conocemos muy bien, el amor de Dios, porque Él, como nos trató a nosotros como pecadores, nos dio el perdón, y solo el amor de Dios nos puede mover a perdonar a todos los que nos persiguen. Entonces, muy importante eso, que nosotros podamos entenderlo. Y nosotros sabemos que como cristianos, pues cuando fue creado el mundo, pues Adán y Eva no tenían pecado, eso ya lo estudiamos en clases pasadas, pero desde que entró el pecado al mundo, el mundo es desolado por el pecado. Entonces, este daño de Adán y Eva cuando pecaron, pues dañó la creación de Dios. Vamos a leer qué nos dice Romanos 8, 21 y 22. Martín, muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Puedo, hermano? Claro que sí. Romanos 8:21, ¿verdad? Sí, 21 y Dice la, 22. dice la palabra de Dios así. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Muy bien, entonces esta parte final que muestra esta personificación que usa Pablo de la creación que gime, ¿cierto? Como una mujer en dolores de parto. Pues la creación también está sufriendo y vemos eso. Hoy en día, pues vemos cómo ya está el sol más potente, o pues por lo menos en mi ciudad, cada vez que hay un aguacero fuerte, ya esto se inunda, cosa que eso no pasaba antes. Pues Camilo y Juan que conocen aquí el parque que queda aquí cerca, hoy se inundó, hoy se inundó feo. Entonces, todo eso muestra cómo el pecado del hombre, pues cada día más daña la creación. Entonces la creación también está gritando que haya liberación. Entonces el mundo no es fácil. Este mundo en el que vivimos no es fácil. Hoy en día, pues ayer estaba haciendo unas vueltas y estaba pues hacía mucho tiempo yo no montaba en el metro de acá de Medellín y había mucha publicidad de salud emocional ayer. Si estás muy agotado, con problemas, entonces decían, respira profundamente, tener control. Y me llamó mucho la atención porque en el recorrido pusieron eso, en cada estación ponían eso. Y es por qué, por todo lo que está viviendo el mundo. Y ahí es donde usted y yo somos sal y luz del mundo. Eso es lo difícil de estar en este mundo. Y nosotros, como creyentes, tenemos un consuelo en medio de las tribulaciones. Entonces, ese consuelo es de ser hijos de Dios. Nosotros no somos juguetes del destino, ni víctimas del azar,
ni tampoco nosotros somos como marionetas, como si Dios nos manejara como unas marionetas, porque mucha gente tiene esa idea. Es más, hay un pensamiento filosófico, volviendo a lo que estábamos hablando al principio de la clase, de la parte de la tragedia, como si el cristianismo fuera toda una tragedia, porque siempre decimos, ah, sí fue la voluntad de Dios, y nosotros sabemos por qué decimos esa frase, pero muchos dicen, no, es que usted lo puede hacer diferente, y uno no puede hacer las cosas diferentes. Las cosas son como son, las cosas pasan como pasan, y Dios tiene una voluntad en cuanto a esto. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Yo creo que es un versículo que tenemos de memoria, ¿se acuerdan? Todas las cosas, Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que hemos sido llamados. muy bien. Entonces, todas las cosas que nos pasan es para nuestro bien, para nuestro bien. O sea, yo llevo aquí de pastor 22 años y hace por ahí unos 18 años hay una hermana en la fe, ella se llama Socorro, que está en la cama, 22 años, o sea, hace por ahí 18 años o 20 años ella está en la cama. Eso es increíble, ¿no? Y cada día más deteriorada, más difícil, pero cuando uno va a hablar a ella, uno sale más animado. Uno va pensando en qué devocionar hacer, cómo orar y todo eso, pero mentira, sale uno mucho más animado, porque todo es para el bien. Y eso es algo que hay que enseñar a la iglesia, porque muchas personas son muy fatídicas, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué siempre estas cosas? Dios tiene un propósito. Y es aquí donde nosotros, y todo esto nos sirve mucho para la consejería o para hablar temas acerca de las personas que dicen que tienen muchos problemas, pero hay personas que son cazaproblemas, pero sabemos por qué. Porque no son pacientes, porque son muy groseros, porque son imperiosos o cosas así, ¿cierto? No tienen una buena relación con, con el prójimo. Son gallitos de pelea, entonces siempre van a tener esto. Pero en los momentos que llegan los problemas, pues realmente nosotros cómo vemos esto, como una corrección amorosa, como una disciplina de Dios que nos permite que podamos ver, ¿cierto?, nuestra vida y muchas veces acercarnos mucho a Dios. Vamos a buscar Hebreos 12:7 al 10 que nos dice. ¿Puedo? Sí, dale, hermano. Hebreos 7 al 10 al 11. Hebreos 12, del 7 al 10. Hebreos 12, 12 del 7 al 10. dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero eso era para que esto era para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Muy bien, entonces, como dice, empieza el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os Nos trata trata como como hijos. hijos. O sea, muchas cosas que vivimos en la disciplina. Y eso está muy relacionado con la consecuencia del pecado. Hemos hablado de esto en otras oportunidades. Nosotros necesitamos, con madurez cristiana en nuestra vida, saber si si una situación que estamos viviendo es consecuencia del pecado o es una prueba de fe.
pero generalmente cuando es consecuencia del pecado, muchas veces nos quedamos callados y, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto a mí? Y realmente pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿cierto? Y reconocer, sí, yo soy un miserable pecador y muchas cosas de las que vivimos es eso, ¿cierto? A veces la salud que tenemos hoy en día es todos los descuidos de la juventud, porque que nosotros en la juventud hubiéramos sido un poco más tranquilos, pero el trasnocho, una fiesta de 3 días, el no comer bien, todo eso el cuerpo lo va cobrando y uno cree que no. Es increíble las veces, buenas noches Wilson, bienvenido. Eh, Muchas veces es increíble, por ejemplo, lo del dormir, que una persona puede morirse si no duerme, o por eso muchas personas pierden sus cabales por eso. Entonces, nosotros necesitamos saber diferenciar eso. Si estamos viviendo una situación como consecuencia de un pecado, tenemos un problema económico. ¿Por qué tenemos el problema económico? Consecuencia de un pecado, o sea, de la mala mayordomía. Bueno, eso es consecuencia de mi pecado. Hay que aceptar esa disciplina de Dios. Y si es por las situaciones del mundo, bueno, pues Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y ya hemos visto pues muchas historias de países que son cercanos a nosotros, como por años han vivido en cosas difíciles, como Venezuela, Cuba, pero el Señor los mantiene, los sostiene. Sí, son cosas muy diferentes, pero muy difíciles, pero el Señor sabe qué es lo mejor. Por eso cuando tenemos las pruebas, pues ya sabemos que el castigo es la paga del pecado, como lo dice Romanos 6:23. Entonces, todas las personas merecen el castigo de Dios por el pecado, pero Dios no castiga a los creyentes por sus pecados, porque ya sabemos que castigó fue a Jesucristo y es lo que aprendemos en Isaías 53. Los incrédulos sí pierden el beneficio del perdón por rechazar a Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta relación de nosotros con las pruebas y viendo el castigo por el pecado, pues Cristo lo recibió, pero de lo que no somos libres es lo que acabamos de mencionar, de las consecuencias del pecado, del pecado nuestro o de los demás. Por eso, cuando hay corrección a un creyente, puede ser relacionado, ya sabemos, con un pecado en particular, ¿cierto? O vemos el otro ejemplo, como en el caso de Job o el ciego de nacimiento, que no tenían un pecado particular. Pues en el caso de Job sabemos que fue una prueba, el ciego de nacimiento igualmente fue una prueba. Pero en el caso de David, recuerden que David, él sí, él sí cometió pecado. Entonces las disciplinas que vivió David fue consecuencia de su pecado, castigos por su pecado. Entonces, nosotros como creyentes vamos a vivir consecuencias temporales por el pecado, ¿cierto? Así como lo tuvo el rey David. Y hay otros ejemplos que podemos ver en la Biblia y la vida de nosotros. Entonces, cuando tengamos las pruebas de fe, pues bueno, momento de orar, momento de animar al hermano que está pasando por ahí y momento pues de seguir adelante. Y nosotros tenemos algo diferente a los incrédulos, que nosotros sí tenemos esperanza. Vamos a buscar Primera de Pedro 1:3 que nos dice. Primera de Pedro 1:3. ¿Puedo, hermano? Sí, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. muy bien. Entonces, cuando la Biblia habla del término esperanza, habla de algo que es seguro. Entonces, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Pues el perdón, el cielo que nos espera,
la vida eterna que nos espera. ¿Y qué nos dice el versículo 6 de ese mismo capítulo? Dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Muy bien, y la palabra clave que vemos acá, algún tiempo, un poco tiempo. Entonces, esas pruebas no son para siempre. ¿Y qué encontramos acá? Que esas aflicciones que vivimos son temporales. Entonces, siempre vamos a ver todo al final del túnel, todo, y siempre aprender de la misericordia de Dios. Por eso, en medio de todas estas tribulaciones que vivimos, Dios preserva la fe a nosotros, que es lo más importante. Cuando hablamos de que preserva nuestra fe, recordamos cómo le habló a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero ¿cómo usted y yo podemos ser fiel? ¿Qué pasa si no somos suficientemente fuertes en la fe? Porque muchas veces nos desanimamos o muchas veces peleamos con Dios, muchas veces tenemos muchas circunstancias difíciles con la vida. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5 23 y 24 y luego Primera de Pedro 1 5? Entonces, ¿quién tiene Primera de Tesalonicenses 5 23 y Te- 24? Tesalonicenses 5:23. Sí, 24. O Tesalonicenses. Yo, Dale. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y el 24? 20, perdón, 24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí en este pasaje bíblico? Que nuestro Dios, si, ¿qué pasa si nosotros creemos que somos suficiente o no somos suficientemente fuertes en la fe? Mire, mire la promesa de Dios, Él nos guarda irreprensible, ¿cierto? Él es fiel. Entonces nosotros descansamos en la fidelidad de Dios, en la promesa de Dios. Y en Primera de Pedro 1:5, ¿qué nos dice? A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Muy bien, entonces tenemos esa promesa de que Él preserva nuestra fe. Pero, ¿cómo preserva Él nuestra fe? Y eso es lo que hay que enseñar a los hermanos. Porque, vea, cuando hay hogares que tienen muchos problemas, o hay muchos problemas con los hijos, o hay muchos problemas en la vida cristiana de uno, pues sinceramente es porque no estamos teniendo el contacto con los medios de gracia. Y es así como Dios nos preserva la fe. Recuerden, el Evangelio, el bautismo y la Santa Cena tiene el propósito esa es la dinamita del Evangelio, como lo dice Romanos 1:16. Entonces, nosotros no podemos esperar que el Espíritu Santo haga la obra de preservarnos en la fe, aparte de los medios de gracia. Es ahí donde en nuestras congregaciones, en nuestros grupos, hay que animar a las personas a tomar la Santa Cena, a escuchar de la palabra, porque nos vamos enfriando. Es como cuando un hermano deja de congregarse y le decimos,
¿por qué no has vuelto a congregarse? Y nos contestan, ah, pero yo estoy leyendo la Biblia en la casa. Esa es la mentira más grande. Porque si estuviera leyendo la Biblia en la casa, la Biblia le dice, congréguese, no deje de congregarse. Entonces, es importante esto. Por eso, ¿qué es la iglesia visible? La iglesia visible son todos los creyentes que estamos reunidos alrededor de los medios de gracia. Por eso los medios de gracia se llaman las marcas de la iglesia, porque eso es lo que identifica a los cristianos. Entonces, Dios nos preserva la fe, nos cuida la fe, pero ¿cómo lo hace? Y es ahí donde hay que animar a los hermanos y nosotros mismos a tomar de los medios de gracia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puede ser verdadera las dos cosas que los cristianos deben ser advertidos, que pueden caer de la fe y al mismo tiempo tienen la seguridad de que Dios los preserva de la fe? Entonces, estos temas son interesantes hablarlos porque el catolicismo romano y los arminianos, y entonces recuerden, ¿cuál es nuestra audiencia? ¿Quiénes son los que se congregan con nosotros? ¿O dónde pertenecíamos nosotros? Entonces, el catolicismo romano y los arminianos dicen que, pues, que nadie puede estar seguro de la salvación. Pues eso lo vemos hablando del purgatorio o esperando a ver cuándo va a salir del purgatorio la persona. También encontramos el calvinismo que dice que uno siempre puede estar seguro de la salvación, porque ellos tienen ese concepto que una vez salvo es salvo para siempre. Entonces nosotros en nuestros sermones, en nuestros devocionales, en nuestras clases, siempre hay que advertir que uno puede perder la fe. Entonces, cuando estamos hablando de advertir en esto, pues la ley, para eso usamos la doctrina de la ley. La ley se encarga de advertirnos. ¿Qué nos lleva a perder la fe? Una impenitencia o negar una doctrina fundamental de la Biblia. Eso nos lleva a eso. Por eso es muy bueno porque a veces cuando las congregaciones son grandes es difícil, pero es muy bueno o buscar la estrategia de estar checando la doctrina constantemente con cada persona, como conversar un poquito en cuanto a la fe, los medios de gracia y todo esto, para que tengamos esa tranquilidad de que nuestros hermanos estamos enrutados por el camino que es. Porque ustedes saben que, por ejemplo, los testigos de Jehová están tocando las puertas. Y ellos, por ejemplo, aquí hay un letrero que dice iglesia y ellos tocan la puerta aquí, ellos la tocan. Y inclusive una vez uno de los vicarios, Jacob, abrió la puerta y a los 8 días estaban preguntando por el niño Jacob, conversando con él. Y no les importó que era de otra denominación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también, por eso también predicamos el Evangelio, porque el Evangelio que nos da esa seguridad de que vamos a mantenernos en la fe. Entonces, si usted está pensando siempre en un sermón, pues en un sermón necesita ver esa advertencia o una clase para la iglesia o una meditación para la iglesia, siempre debe haber una advertencia de tener cuidado, de no descuidar la fe. Y entonces ahí predicamos la ley y luego tenemos la seguridad de que sí vamos a estar aquí en la fe y eso lo vamos a vivir por el Evangelio. Y esto es una diferencia de la ley y del Evangelio. Y son cosas muy importantes que nosotros necesitamos siempre recordar. ¿Por qué? Por el viejo Adán que todavía vive en nosotros. Entonces, la manera de mantener al viejo Adán es controlado, predicando la ley, el Evangelio alimentando el nuevo hombre. Y recuerden esa frase que aprendimos que el arrepentimiento diario
pues cómo ahogamos al viejo hombre con el arrepentimiento diario, pero el viejo hombre todavía sabe flotar. Y es algo que encontramos siempre en lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa con los que se pierden? Se pierden porque Dios no quiso que fueran salvos. Pues de nuevo, esos puntos son interesantes hablarlo porque está de nuevo el calvinismo. Recuerde que el calvinismo dice que Dios llamó a unos para condenación, otros para salvación. Como Calvino habla de una voluntad oculta revelada de Dios y esa voluntad oculta revelada de Dios, pues dice, bueno, pues Pedro fue llamado para salvarse, Judas para condenarse, y sabemos que no es así. Por eso nosotros necesitamos tener mucho cuidado, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues esos pasajes de segunda de Pedro 3:9, primera de Timoteo 2:4 y Ezequiel 33:11, pues muestran la voluntad de Dios. Él quiere que todo hombre sea salvo. Entonces, Dios toma tan en serio la salvación de todos los pecadores, que eso es lo que Él quiere. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío vuelva de su camino y que viva. Entonces, Dios no quiere que la persona se pierda. ¿Por qué se pierde la gente? Pues eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. La gente se pierde porque el hombre tiene la capacidad de rechazar, tiene la capacidad de rechazar al Evangelio, de rechazar el Espíritu Santo, de rechazar lo que hizo Cristo. Entonces, en ningún momento Dios es responsable de la condenación de nadie. Por esos días se pregunta mucho, siempre son las mismas preguntas. Ay, entonces Judas fue llamado para ser condenado. No, pues sí, 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 porque la misión de Judas era según la profecía, pues entregar a Jesús. Pero si Judas hubiera ido a la cruz de Cristo, hubiera sido perdonado. Pero vemos que era un hombre que estaba muy alejado de la fe. Siempre vemos el rechazo de la fe. Entonces, siempre hay mucho pensamiento calvinista con esto, de que Dios escogió a unos para salvación, otros para condenación, pero nosotros necesitamos presentar defensa. ¿Y cuál es la defensa que vamos a presentar? La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Por eso el concepto de universalidad de la muerte de Cristo. Jesús murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. Acuérdense cuando estudiamos qué es la gracia, cómo la gracia es universal, cómo el perdón es universal, cómo la obra de Cristo es universal, es para todos. Entonces, mis hermanos, con este capítulo, porque es importante repasarlo y vamos a tener una tarea con eso de escribir un devocional, voy a enviarla al grupo. Es importante esto porque creo que el día a día en la iglesia es animar a los hermanos que tienen tribulaciones, que tienen problemas, consecuencias de sus pecados. Aún nosotros mismos pasamos por esas cosas difíciles, pero muchas veces nos toca dejar a un lado las cosas nuestras para poder ayudar a los hermanos en la fe. Ellos sí necesitan muchas veces mucho más. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Entonces, esto es lo que teníamos preparado para esta noche. Entonces voy a poner la tarea y para que la puedan hacer. Y vamos a terminar con oración y el próximo martes los espero con la ayuda de Dios para seguir estudiando. Padre de amor, gracias infinitas te damos por bendecirnos esta noche, por enseñarnos acerca de la cruz nuestra, la cruz del cristiano. Te pedimos, Señor, que fortalezca nuestras vidas, que nos ayudes en los momentos de tribulación y que nunca nos apartemos de ti. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Fortalece nuestras vidas y danos el crecimiento espiritual que cada día necesitamos para seguir creciendo en la fe.
Permite, Padre de amor, que sigamos en este caminar, aun que nuestro camino sea lleno de piedras y sobre todo permite que podamos seguir adorando y glorificando tu nombre. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy Amén. bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Bendiciones. Bendiciones, que tengan bonita noche. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bendiciones.